Hola, hoy les voy a explicar cómo funcionan las referencias a una celda de una forma relativa y de una forma absoluta. Pero antes vamos a ver, vamos a repasar un poquito el funcionamiento de lo que era el autorrelleno, ¿sí? Son dos cosas que están muy relacionadas. Por ejemplo, si yo en esta, voy a utilizar, en este caso voy a utilizar una fila, ¿sí? En esta fila voy a colocar algunas letras, ¿sí? Y luego en la celda de abajo, vamos a agrandar un poquito la letra para que se vea bien. En esta celda de abajo voy a hacer que esta celda sea igual a lo que hay en esta celda. Hago clic en esa celda y presiono Enter. Quedó exactamente igual, porque fue lo que le dijimos, que esta celda sea igual a lo que hay arriba. Pero si luego estiramos desde el puntito de autorrelleno, estiramos hacia el costado y vamos tratando de que llene, ¿sí? Vamos a ver que repite todo lo que hay arriba. En este caso esta celda era igual a lo que hay en B2. Y en este caso, si hacemos lo mismo, vamos a ver que en este caso la celda quedó igual a lo que hay en E2. Cambió de B2 a E2, porque al estirar el autorrelleno hacia la derecha, fue aumentando el valor de la columna, ¿sí? Las columnas están identificadas por letras, o sea que va aumentando el valor de las letras. En este caso, si yo tengo valores acá, vamos a poner valores numéricos, y yo voy a poner que esta celda sea igual a este valor que está acá al ladito, ¿sí? Y luego estiro hacia abajo, va a ocurrir lo mismo, ¿sí? En este caso yo hice referencia a la celda de al lado, que es A2, o sea, en el renglón 4, queda marcando A4. Si nos fijamos qué valor tiene la celda de abajo, vamos a venir a esta, A5. Y ocurriría lo mismo si le decimos, si vemos que tiene acá, tiene A6, ¿sí? El valor de referencia de A6. ¿Qué queremos decir con esto? Que depende hacia donde nosotros estiremos el autorrelleno, va a ir copiando los valores de diferentes celdas, ¿sí? Y va a ir armando la secuencia. Va a ir armando, si estiramos hacia abajo, va a repetir la columna, pero va a ir cambiando el renglón. Y si estiramos hacia el costado, va a ir cambiando la columna y repitiendo el renglón. Puede ocurrir algún caso donde nosotros tengamos alguna celda con un valor que ocupemos en varios lugares. Uno de los ejemplos más comunes es el valor del IVA, ¿sí? Entonces yo puedo tener una celda, ¿sí?, con el valor del IVA. Yo acá pongo IVA como un identificador en esta celda, no significa nada, pero acá sí, ¿sí? 21%. O sea que en H1 tengo el valor de el IVA, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar este valor? Hagamos de cuenta que tengo un producto que tiene un precio y quiero saber cuál es el IVA de ese producto y cuál sería el precio más IVA. Precio más IVA, ¿sí? Entonces, vamos a poner producto, un mouse, por ejemplo, de 500 pesos. Y el IVA. Ahora tenemos que hacer el cálculo del IVA con el IVA que está allá. Entonces, esta celda sería igual a, y presten atención al cálculo que voy a hacer. Voy a utilizar solamente el mouse. Puse igual a 500 por, que se hace con el asterisco, el signo por, esta celda que está acá, ¿sí? Presiono Enter, me calcula el IVA
Y acá en precio más IVA pongo que va a ser igual a lo que tengo acá más lo que tengo acá, ¿sí? Y presiono Enter. Ahí tengo el precio del mouse, o sea, el precio el de costo del mouse más el IVA, y ahí tengo el precio más el IVA, ¿sí? Ahora vamos a ver algo. Hagamos de cuenta que compro un teclado de 950 pesos, ¿sí? Ya tengo ya el valor del IVA, puedo estirar hacia abajo y ahí me encuentro con el primer problema. El autorrelleno en este caso no me estaría funcionando. ¿Qué es lo que pasó? Si bien una parte de la función dice B4 por H1, que H1 está acá y es donde tiene que estar, y B4 es el precio por el cual tiene que calcular acá, como yo estiré hacia abajo esta función, me encuentro que no solo bajó la columna, el renglón del precio del teclado, ¿sí? Columna B5, que es lo correcto, sino que también bajó la referencia de H1, como bajó a H2 y en H2 yo no tengo el precio del IVA. Entonces, ¿cómo hago para solucionar esto y que con el próximo producto que yo cargue, lo único que tenga que hacer es estirar el autorrelleno y que no tenga que modificar más nada? Entonces, acá es donde entra la parte de la referencia absoluta. En este caso, H1 es una referencia relativa, ¿sí? Nos damos cuenta que es relativa porque al estirar con el autorrelleno van cambiando. Si yo estirara hacia el costado, aumentaría, en vez de H sería I, J, K, y en vez de B4 sería B, C, D, iría cambiando la letra, ¿sí? Entonces es relativo de acuerdo a la celda donde estoy y hacia donde voy estirando, ¿sí? Si estiro hacia abajo, incrementa los renglones, y si tiro hacia arriba, decrementa los renglones. Lo mismo ocurre con las columnas. Entonces, yo quiero que siempre la referencia sea siempre a la letra H y siempre al renglón 1, a la columna H y al renglón 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Para fijar y que el autorrelleno no me modifique la columna, se utiliza el símbolo pesos, digo. El símbolo pesos, ¿sí? Fíjense que sigue tomando como válido. Yo recién toqué otra tecla y ya me invalidó el H1. Pero si yo utilizo el símbolo pesos, todavía la función sigue siendo válida. En este caso, ya logramos dejar fijo, ¿sí? Hacer una referencia absoluta a la columna H. Ahora queda por hacer la referencia absoluta al renglón 1. Entonces, frente al renglón 1, fíjense que si yo pongo otro símbolo, me vuelve a poner todo en negro, ya no lo interpreta, ¿sí? Pero si coloco el símbolo pesos, sigue siendo una fórmula o una referencia a una celda válida. Me la sigue marcando de color rojo, o sea que sigue marcando que está acá, en esa celda, ¿sí? Entonces, B4 me interesa que cambie porque yo quiero estirar hacia abajo y que me vaya tomando los distintos productos que yo tenga acá, que multiplique por el precio que se encuentra en ese renglón de la columna B, pero que siempre lo haga por el valor del IVA, que va a estar siempre en H1. Entonces, pesos H, pesos 1, damos Enter, hace el mismo cálculo. Voy a estirar varias veces para que me quede y vamos a buscar, por ejemplo, un procesador. Vamos a poner i7. 38.000 pesos. ¿Sí? Y acá tenemos automáticamente, ya me hizo el cálculo. Y si miramos, B6 está bien, B6, el cálculo del primer número, por pesos H, pesos 1, o sea que por H1 absoluto, la referencia a la celda H1 en absoluto.
Acá no hay problema, estiro y suelto, y está bien porque las dos son relativas, entonces me viene al pelo el tema de el autorrelleno y de las referencias. Entonces, para que quede clarito, la referencia absoluta a la celda se realiza poniendo un signo pesos adelante de lo que nosotros quisiéramos inmovilizar. En este caso yo quiero inmovilizar la celda completa. Yo no quiero que haya ninguna equivocación y siempre todas las referencias sean a H1, que es lo que logré acá con el tema de el símbolo pesos. Esto les va a servir para algunos de los ejercicios que tienen ahí en la plataforma.